pero vos vas a presentar. Hola, hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos en otra edición de Actualidad Notarial de Cuarentena, como cada semana. Bueno, hoy con un tema que ha traído muchas consultas y sobre todo muchos pedidos de que lo tratemos en profundidad. La semana pasada estuvimos hablando justamente en una especie de mesa redonda con distintos sectores involucrados respecto del tema de la nueva ley de alquileres, con una asociación de inquilinos, a su vez también con el ombudsman de la provincia de Buenos Aires, digamos con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, y también con el escribano Javier Moreira, que estuvo analizando someramente un poco la normativa. Bueno, después de haber, encarado ese enfoque más bien social y de político y de la preocupación de, bueno, cómo será la implementación de la ley en la calle, ¿no? Todavía sabemos que no entró en vigencia todavía. Se está rumoreando que hasta septiembre a lo mejor todavía no va a tener su publicación y la promulgación. Así que, bueno, sin embargo estamos viendo que ya genera, antes de empezar a regir, varios puntos que suenan, no sé si oscuros, pero al menos por lo menos grisáceos, ¿no? Que nos tienen a todos pensando cómo va a ser la aplicación, sobre todo que en el interín también se dictaron normas de emergencia con los DNU y además también están los contratos vigentes con la normativa anterior. Así que, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la transición y todo eso? Y por eso mismo vamos a hablar con el escribano de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Oligo-Schuller, que, bueno, que muy gentilmente nos va a ilustrar un poco de la temática desde el punto de vista jurídico. Y bueno, y también vamos a conversar algunas cuestiones que nos parecen a nosotros del ejercicio profesional y quizá un poco de sentido común o de experiencia previa, ¿no? Así que bueno, los que tengan preguntas por Instagram pueden hacerlas en el momento y vamos a tratar de ir respondiendo y leyendo las que vayan surgiendo. Así que bueno, dicho nada más, aquí estamos con Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por participar de Actualidad Notarial con este tema que ya está generando polémica antes de arrancar. Bueno, muchas gracias, Victoria. Un placer estar acá con ustedes. Y sí, la verdad que lo resumiste muy bien cómo va a ser la vigencia de las tres normas en paralelo, ¿no? Porque tenemos el DNU que va a seguir rigiendo y cuando se publica en el boletín oficial para los nuevos contratos y el régimen anterior de transición de los contratos ya que se hayan celebrado. Así que, bueno, yo antes de comenzar, bueno, en realidad ya comenzando, me gustaría apuntar algunos conceptos generales sobre la ley. Es una ley que está aprobada por el Congreso, que todavía no ha sido promulgada, con lo cual no tenemos tampoco por ahora el número de la ley, así vamos a hablar de la nueva ley de locación. Pero cuando hablamos de nueva ley de locación, también tenemos que hacer hincapié en que, según el tipo de norma, que tiene 23 artículos de fondo, algunas va a modificar los artículos ya existentes del Código Civil y Comercial sobre locación, son 8 normas que se modifican, 2 normas que agrega, ¿sí?, como artículo bis en la parte de locación, 2 normas que son más generales y que no tienen que ver exactamente con locación, en particular unas normas bastante importantes que va a haber respecto de todos los contratos es la posibilidad de pactar un domicilio electrónico en todos los acuerdos de voluntades, no solamente en los contratos de locación. Y es tan amplia la redacción de la norma que permite hablar de un domicilio electrónico no solo como un correo electrónico, sino posiblemente también como un número de teléfono de WhatsApp, ¿sí?, o cualquier otro tipo de plataforma electrónica que permita el diálogo o la comunicación entre las partes, ¿sí? Por ejemplo, Instagram, Facebook. Bueno, esto es muy importante porque hasta ahora lo venía reconociendo la jurisprudencia para el email parcialmente, pero con esto es un gran avance, ¿sí?, acorde a los tiempos todos los que nos pusimos al día en esta época de pandemia. Bueno, acá se va a ver reflejado en el artículo 75 la nueva redacción del Código Civil y Comercial. Acá te abro un asterisco para que dejemos anotado, porque tengo un caso, para después comentar un poco sobre esto, si querés un poquito más adelante, sobre un contrato de locación de un propietario que actualmente se encuentra en San Pablo y el inquilino está en Argentina y pretenden hacer un otorgamiento a distancia. Así que bueno, eso como
por el tema del domicilio electrónico, porque esta cuestión abre al hecho de que vos puedas establecer un domicilio que permita que vos recibas notificaciones que sirvan, digamos, como una notificación fehaciente a los fines del contrato y que a lo mejor implique que vos ni siquiera estés en Argentina, ¿no? Pero bueno, eso para... Claro, es interesante, sí. Es muy bueno, muy buen caso. Vamos a comentarlo después. Les contaba también que hay normas, esas son todas las normas que se van a modificar en el Código Civil, que ahora vamos a ver en detalle, pero también hay normas que van a quedar complementarias al Código Civil y Comercial, como son el artículo 13 al 16, donde se habla de la garantía, la indexación, la consignación judicial y la declaración ante la AFIP. Son todas normas que, si bien algunas revisten una gran importancia, como es la posibilidad de actualizar el monto, van a quedar como una norma complementaria al Código Civil y Comercial. Luego el título tercero se refiere al Programa Nacional de Alquiler Social y el título cuarto a los métodos alternativos de solución de conflictos. Bueno, hay también respecto a las normas, preliminarmente hay que tener en consideración cada una de las normas que se modifica a qué objeto se refiere, porque a veces habla de la cosa locada, con lo cual se refiere a inmuebles y a muebles, a veces habla de la cosa inmueble, con lo cual solamente respecto de estos, y por último, la tercera categoría es el destino habitacional, donde son las normas más impregnadas de orden público. Entonces, al encabezado de cada artículo, siempre que estemos leyendo una norma nueva, tenemos que estar pensando a qué se va a aplicar. Si genéricamente todos los contratos de locación, si solo los inmuebles o solo los inmuebles con destino habitacional. Y por último también las normas las podemos clasificar respecto del orden público en aquellas que son dispositivas o supletorias, que deberían ser la mayoría de las normas como el principio general establecido por el artículo 962 del Código Civil, a excepción de las normas que digan expresamente que son de orden público, que traigan una sanción de nulidad o prohibición de pacto en contrario, o aquellas que por el contexto se interpretan como de orden público. Estas nos va a traer alguna dificultad interpretativa, como vamos a ver, pero por lo general, les insisto, son las normas relativas al destino habitacional de las locaciones. Por último, hay una norma de derecho transitorio muy interesante que tenemos que destacar, que es el artículo 23, que por una parte dice que la norma va a regir, la nueva ley de locaciones va a regir al día siguiente de la publicación, pero a su vez también dice que va a regir para los contratos nuevos solamente. Así que tenemos que hacer hincapié en que al día siguiente de la publicación en el boletín oficial, para los nuevos contratos celebrados a partir de entonces, con lo cual los contratos anteriores quedan fuera de la vigencia de la ley. Y entonces tenemos esa triple plexo normativo. Los contratos celebrados con anterioridad, que ahora son numerosos porque si bien tenemos el decreto de necesidad de urgencia 320 de 2020, que prorroga las locaciones hasta el 29 de septiembre, nos encontramos con que muchos inquilinos están espontáneamente renunciando al plazo de prórroga, que es cosa que pueden hacer, y están celebrando nuevas o prórrogas ya expresas del contrato o nuevos contratos directamente con los locadores. ¿Para qué? Para sustraerse del efecto de la nueva ley a partir de que empiece a regir, que no sabemos todavía cuándo va a comenzar. Entonces, esta situación es muy, muy frecuente ahora en este momento histórico, ¿no?, que estamos viviendo. De esa manera y sobre se refieren por las normas actuales. Claro, bueno, y también sobre todo porque en algunos casos, ¿no?, se ha dado la imposibilidad de los inquilinos de poder pagar el alquiler, de poder enfrentar los pagos, y que bueno, se están generando refinanciaciones de saldo y algunas opciones, incluso pensemos que hasta hace prácticamente un mes o menos, 3 semanas, o bueno, un mes, no estaban permitidas las mudanzas, con lo cual también quien no podía afrontar el alquiler tampoco se podía mudar, y la verdad que era una situación muy incómoda para todo el mundo, lógicamente, porque el propietario no está, digamos, alegre de tener una persona adentro y que no le puede pagar el alquiler. Pero bueno, por eso esto mismo que vos planteabas con estos reacuerdos, digamos, renegociaciones de acuerdos, para también hacerlos entrar, llegado el caso, en el régimen anterior. Porque el nuevo régimen... Tenés razón. ¿El nuevo régimen qué plantea con los plazos, Nicolás? Mira, respecto a los plazos, tenemos que cambia el mínimo legal. Que antes era de 2 años, ahora pasa a ser un mínimo legal de 3 años. Es decir, para los contratos nuevos, los que se celebran a partir de la entrada en vigencia de la ley. En el Código Civil y Comercial anterior, bueno, eran de 2 años justamente. No se ha tocado prácticamente las excepciones al plazo mínimo legal, que siguen casi todas intactas.
salvo el destino que es de turismo, que se habla de que si hay varios contratos de turismo consecutivos, si son mayores a 3 meses, ahí se considera que no están en el régimen de excepción. Antes se hablaba de un solo contrato y ahora se habla de la acumulación de ese tipo de contratos, que es un cambio menor. La más importante ha sido entonces el nuevo plazo mínimo legal para todo tipo de destino. Claro, porque antes el de 3 años era solamente para los comerciales, los de casa habitación. Exacto, bajo el Código Civil y la Ley de Locaciones Urbanas. Exactamente. Luego se unificó todo en 2 y ahora se va todo a 3. ¿Cuál es la finalidad? Porque uno siempre tiene que pensar, la finalidad de la ley en términos generales es darle mayor protección al inquilino, ¿sí? Que sería bajo la consideración de política legislativa de que se trata de la parte más débil del contrato. También hay podemos hablar de una finalidad complementaria de recaudatoria por el hecho de que se reconfirma bajo una ley especial o una parte de la ley que los contratos deben ser declarados ante la AFIP con nuevas vías de comunicación, ¿sí? Que sea el juez que interviene en el conocimiento del contrato o incluso el inquilino que lo puede declarar. Pero realmente el tema más importante, además del plazo mínimo, que viene un poco de la mano, es el tema de la indexación. Y les decía, ¿cuál es la finalidad de los 3 años en lugar de los 2? Bueno, evitar los gastos de renovación que se asocian habitualmente digamos, que afectan principalmente al inquilino. Recuerden que esta ley fue impulsada en gran medida por la Asociación de Inquilinos y, bueno, al tener 3 años de vigencia, digamos que se ahorran 1/3 de los gastos de renovación, ¿sí? No es lo mismo ir renovando cada 2 años que ir renovando cada 3, ¿sí? Se extiende un 50% la vigencia del contrato anterior. Recuerden que no es para los contratos anteriores, ¿sí? Claro. a la vigencia. ¿Pusieron algún tope de gastos de comisión? Algo de eso había leído también, ¿no es cierto? Me parece. En realidad, esa parte se definió y quedó relegada como venía siendo antes a las leyes, a las leyes locales. Es decir, cada jurisdicción de las leyes de ejercicio profesional y de honorario, especialmente de los corredores, van a determinar cuál es el porcentaje que se le cobra y así, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley especial que salió también en las noticias y todo al respecto. En Provincia de Buenos Aires nos mantenemos como siempre fue, ¿sí? Incluso también no ha habido cambios en la parte impositiva, que eso también queda deferido a las legislaciones locales. Respecto de la indexación, este es uno de los grandes cambios que trae, está en el artículo 13 de las normas complementarias y tiene la particularidad de que son excepciones a los artículos 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad, de la Ley 23.928, que ha sido ratificado en este aspecto, no la paridad cambiaria que se abandonó después con la ley de emergencia económica, pero sí respecto de la vigencia del principio nominalista y la prohibición de indexar, que se ha ido habilitando de a poco alguna jurisprudencia para determinados contratos, ahora recientemente en el 2017 para los emprendimientos inmobiliarios, ¿sí? Por el decreto 146 de 2017, que es muy interesante, que permitió indexar por el UBI o por el UBA también los contratos, por ejemplo, desde el Pozo. Pero aquí, en particular, nos habla de 2 casos la ley. Para, en principio, todo tipo de contratos de locación, se permite la indexación con cualquier índice, ¿sí? O incluso en forma escalonada. Pero cuando se refiere a destino habitacional, acá tenemos pautadas unas normas de orden público a las cuales no nos podemos pactar en contrario, que son, primeramente, pactar un valor único y mensual. Así que los contratos relativos a vivienda, a partir de ahora tenemos la vigencia de 3 años mínimo y vamos a decir que el alquiler mensual es de tanto. No podemos decir más nada al respecto, porque ese alquiler mensual hay un ajuste anual donde se prevé un promedio entre el IPC y el RIPTE, es decir, aquel índice que se refiere a los precios, al índice de precios al consumidor y a los salarios de los trabajadores. Entonces, fíjense que es un promedio entre precios generales y salarios. De esta manera, hay un índice interanual que en la actualidad está publicado, se va a publicar mensualmente por el Banco Central y no se puede tomar otros índices y tampoco se puede hacer de manera escalonada. Las proyecciones que ya estuvieron haciendo los colegios de corredores, ¿sí? Que son muy interesantes, han visto que interanualmente este tipo al día de hoy,
este tipo de índice ronda el 40% interanual. Con lo cual, ¿qué ocurre? A diferencia de lo que verificamos en la realidad, estadísticamente, interanualmente, lo que se pacta entre locador y locatario suele ser un 30-35%. Con lo cual aquí se da, aparentemente, en el plano estadístico, la cuestión de que esto en realidad tal vez pueda llegar a perjudicar a los inquilinos en lugar de beneficiarlos, ¿sí? Según cómo sea arroje el índice, ¿no? Que aplicable. Pero acuérdense que en cualquier otro destino, por ejemplo en estación de servicio, se podría pactar otro tipo de índice, que lo habitual en ese tipo de casos era pactar, porque lo permitió también la jurisprudencia, por el litro de nafta o determinado tipo de nafta. Y va a ser muy habitual que en emprendimientos comerciales se comience a pactar un tipo de indexación relativa al producto que se comercializa. En una panadería el kilo de pan, sí, así sucesivamente. Y eso va a ser muy interesante porque da una gran libertad contractual que es como un cambio de paradigma solo en las locaciones respecto del régimen prohibitivo anterior. Claro, sí. Claro. No, sí, esto, digamos, claramente ahora es volver, digamos, un cambio de paradigma a lo mejor ahora, porque cuando uno lo piensa en los años 70 y todo esto, esta realidad también se utilizaba. Es decir, quizá nosotros que somos todos tan jóvenes, que nos criamos con la convertibilidad en cierta medida, donde a partir de los 90 se hizo como, porque veníamos de la hiperinflación y ahí los alquileres era una cosa que realmente era, a veces era impagable. Y bueno, cuando después, bueno, con el gobierno de Menem y cuando asumió Cavallo con la bendita ley de convertibilidad, que aunque hoy nos olvidamos ya de eso, pero la ley de hecho está vigente, y cuando hablamos de los pagos superiores a 1.000 pesos, que deberían ser bancarizados, en fin, muchas cuestiones que han quedado en desuso por la costumbre contraria, y bueno, y obviamente la falta de sanción, pero digamos, esto hacía que, lógicamente, en algún momento la indexación era una cosa loca, y también, bueno, después durante muchos años todo esto desapareció. Claramente que igual, durante todo este periodo de los últimos 15 años, a mí me ha tocado alquilar diferentes propiedades, y yo cuando miro a lo mejor los valores de alquiler en 10 años, pero aumentaron, pero más que exponencialmente. A lo mejor un departamento de 2 ambientes que costaba 300 pesos de alquiler, hoy paga como económico 18.000, y estamos hablando del año 2004 versus el año 2020. O sea, realmente la inflación es un pequeño monstruo que no lo vemos, inclusive en periodos en los que supuestamente no hay, realmente hay una alta inflación. Por eso creo que este va a ser el punto más álgido de la aplicación de la ley, porque bueno, lógicamente en la práctica, cuando el cliente venga y el propietario venga, bueno, todas estas cuestiones que son lo técnico, pero también en parte son lo negocial, es importante también tenerlo en cuenta y empezar uno a crear este sentido común, porque la gente va a buscar asesoramiento, en algunos casos estará el corredor inmobiliario, pero en otros es dueño directo, y es ahí a lo mejor donde el escribano participa en forma más integral, ¿no? Y ahí es donde se plantea el desafío. Por eso me parece súper importante esta distinción que vos estás haciendo para tener en cuenta, porque a veces uno sigue derecho pensando, no se puede indexar, la indexación es anual, claro, pero no es para todos los casos, ¿no? Tal cual, exactamente. Sí. Exactamente. Lo que se dio ahora por un tema coyuntural, que estamos en un mínimo histórico de la renta del alquiler, ¿no? Entonces, de ahí viene que también sea todo como un momento excepcional en este sentido. Bueno, y una detalle más, se puede seguir contratando en dólares el alquiler, por más que no sea frecuente en destino habitacional, pero bueno, si se alquilara en dólares, no hace falta, no se indexa, ¿sí? Porque ahí ya hay estabilidad en la moneda. Se indexa cuando el precio está en pesos. Y bueno, respecto del depósito en garantía, también trae una norma también que tiene que ver con la estabilización, porque si bien para destino habitacional se prevé que el depósito en garantía no puede ser mayor al primer mes de alquiler, es decir, no como antes se podía pactar un poco más, bueno, no mayor al primer mes de alquiler, y se devuelve actualizado el último mes de vigencia del contrato, es decir, que hay una actualización del monto que se dio y se devuelve a la vigencia del último mes. Por esa actualización interanual, que va a haber sufrido 2 años si el contrato sigue su curso y se termina según el plazo. Se devuelve al restituir el inmueble, el depósito en garantía,
y bueno, los servicios o expensas que queden pendientes, es decir, sin facturar, o se puede tomar el último valor del último facturado, de los últimos impuestos facturados o expensas, quiero decir, servicios o expensas, o retener la suma equivalente como garantía. Y bueno, también se prevé que no se puede, para destino habitacional no se pueden firmar pagarés extracontrato, como muchas veces se hacía en realidad en una forma simulada de la contratación, pero esto está también prohibido y la norma recogió una práctica que era bastante frecuente de simular el precio a través de la emisión de pagarés no documentados en el contrato. ¿Sí? Claro, No era recomendable, pero ahora además está expresamente prohibido por la ley. También se prevé un régimen... Acá te hago un alto de sentido común. ¿Vos qué opinás? ¿Eso va a tener aplicación práctica o no? Con un escenario en el que no va a permitir la indexación. Es que en realidad la costumbre de hacer firmar pagarés por separado tenía que ver con un tema probablemente de evasión impositiva. El problema que yo te insisto, no era recomendable, nunca fue recomendable por el hecho de que desvinculás esos pagos de la causa del contrato. Entonces, en rigor de verdad, el inquilino podía pagarte nada más lo declarado en el contrato y los pagarés, si los dejaba sin honrar, digamos, no lo podías desalojar por falta de pago de ese instrumento, de esa letra de cambio. Y eso era muy riesgoso. La simulación desdoblaba la causa y lo omitía dentro del contexto del contrato, que tenía que ser uno solo. De ahí viene que en realidad nunca fue recomendable, pero bueno, yo te digo, ahora hay una norma que directamente lo prohíbe en el destino habitacional. En el otro, en realidad, en rigor de verdad, por ser un contrato simulado y fraude a la ley impositiva, también está prohibido. Pero bueno, acá se lo puso para hacer especial hincapié en el destino habitacional. Claro, sí, tal cual. Bueno, igual vos sabés que los pagarés que se rigen por la ley cambiaria, que son títulos ejecutivos, en cierta medida también pueden generarle a la persona algún inconveniente mayor si le hacen librar un pagaré a favor de un tercero que no sea el locador, para no generar, justamente para totalmente desvincular el contrato y esta prohibición de la ley, ¿no? Como para decir, bueno, usted es insistente, le digo que no puede y lo pretende hacer igual de capricho. Bueno, digamos, yo te lo digo porque lo he visto, ya me han llegado varias consultas en propietarios preocupados, en que entienden que a lo mejor la actualización puede ser grande, pero al esperar 12 meses, la depreciación de un escenario de inflación periódica le puede generar una diferencia, además, sobre todo con este tema de la devolución del depósito actualizado, como se está planteando, ¿no? Porque, bueno, sí, yo ya empecé a escuchar que lo que van a hacer al respecto, está bueno lo que contás, que lo que van a hacer al respecto es a lo mejor pactar un monto de alquiler superior al valor de mercado, como anticipándose 6 meses a lo que va a pasar para que no quede los últimos meses depreciado en relación al ajuste interanual. Claro. Eso lamentablemente va a traer todavía más difícil acceso al mercado locativo para parte de inquilinos, con lo cual en el fondo a lo mejor tendría que haber sido semestral la actualización, claro, para evitar ese tipo de preocupaciones. Es una muy buena idea, cosa que se puede hacer para los contratos que no tengan destino habitacional. Claro. Podemos pactar una indexación hasta mensual si ustedes quieren, no hay ningún problema, todo según el convenio de partes. Claro. Sí, que el índice pero ahí tenés razón, debería haber sido... Claro, el índice ahí es libremente pactable, ahí no hay problema, solamente el problema y las restricciones para la casa habitación. Sí, así que tenés razón. Yo creo que interanual fue un poco lejano, ¿no? El momento de actualizar. Claro. Perdón, sí, total, tampoco traía mucho perjuicio, ni costo. Interrumpo, están haciendo algunas preguntas con respecto a las leyes de contrato. Por favor. Que figuran con... A ver, dice, una vez que esté en vigencia la ley, si debo renovar el contrato que se regía por la ley anterior, ¿la prórroga se sigue rigiendo por la ley anterior o ya se debe aplicar la nueva? Ay, qué buena pregunta. Qué bueno porque no lo dijimos cuando hablamos de derecho transitorio. Muy bien. Mirá, el tema es así. Las prórrogas, al ser un nuevo contrato en rigor de verdad, también se les va a aplicar la nueva ley de locaciones. Pero lo que no se le va a aplicar a las prórrogas es el plazo mínimo legal. Es decir,
que Claro, van a la poder prórroga. celebrar una prórroga Claro. por menor tiempo al anterior, ¿sí? Entonces, de ahí viene la cuestión. Ahora, ¿qué es prórroga y qué no? La doctrina mayoritaria entiende que la prórroga puede traer también una alteración en el precio, ¿sí? Una pequeña alteración en el precio y no habría problema. Pero no para ver si se aplica la nueva ley, sino para ver si se aplica o no el plazo mínimo legal. Entonces, si solamente varía el precio, para la doctrina mayoritaria interpreta que no hay problema, entonces no se le aplica a las mismas partes con el mismo objeto la nueva prórroga, el nuevo plazo mínimo legal. Es decir, se podría prorrogar por 1 año, 6 meses, Claro. 2 años, hasta se le podría poner, si es una renovación entre las mismas partes y el mismo inmueble, hasta se le podría poner una condición resolutoria al contrato, ¿sí? Porque, por ejemplo, que cuando se venda el inmueble se va a tener que ir. Eso no se puede si no se cumplió entre las partes el plazo mínimo legal, porque Claro. sería una forma de violar la ley y no está permitido. Entonces, de esa manera, entonces, si es prórroga o no, para la minoría, el cambio de precio, como es un elemento esencial también del contrato, a la par que el inmueble, en realidad tendría también aplicarse el plazo mínimo legal. Pero ya les digo, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria permiten soslayar ese tema. Bien. Dicho sea de paso, les cuento que a los contratos nuevos que se hagan hasta el 29 de septiembre se les aplica la la suspensión de desalojos, ¿sí? Que eso está vigente hasta el 29 de septiembre, por más que el contrato se celebre ahora. Es una de esas normas que rigen aún del decreto 320, aún que se celebre un contrato nuevo. Claro, porque es una norma de emergencia. Lo mismo, hay una ley provincial en Provincia de Buenos Aires que dice lo mismo. Es una norma de emergencia, exactamente. Claro. Sí. Tenemos Así que otra ese sería el pregunta. contexto. Sí, hay más, ampliar un poquito la pregunta. referidas a la promulgación de la ley. A ver qué dice. Si la- ya está promulgada No. o... Justamente eso ya lo contestó, que no está, ya todavía no está promulgada y no tiene número, ni sabemos cuándo entrará en vigencia. Eso es lo que estaban preguntando. Después, a ver, porque todo tiene que ver justamente con el tema de la No ley. importa, vos lee una pregunta concreta. Elegí una al azar. Una al azar, a ver, Sí. porque justo se me levantó el teclado. El tema de la ley, a ver. Espera que me acerco yo. Ahí Sí, está. por favor. Sancionando al hablar después. El texto sancionado habla del deber del juez, también puede hacerlo las partes, pero esto viene... De hacerlo las partes, de informar a FIP qué finalidad tiene, dice esto. Después acá, bueno, por suerte acá zafamos que no nos hagan a nosotros si certificamos la firma, avisar a FIP, ¿no? Porque eso también pudo haber sucedido y por suerte no sucedió esta vez. No nos complicaron la vida con eso. A ver, si se celebra un contrato, aplicó la ley vigente, bueno, esto ya se contestó. Desde que se publique en el boletín oficial día siguiente, bueno, eso ya también se contestó. A ver acá, ¿sabemos algo acerca de si será promulgada expresamente o si hay vetos parciales? ¿Vos sabés eso? Si hay vetos... Es improbable que haya vetos parciales. Pero La moneda todo se puede hacer puede, en dólar o sea, tal vez dependa mucho de cuál sea el termómetro social, ¿no? De la repercusión que tenga la nueva ley, pero en principio yo creo que no creo que haya vetos parciales. Sí. Bueno, el hecho de que se tenga que devolver el depósito actualizado no va en contra de la naturaleza jurídica del depósito. ¿Cómo voy a actualizar si no está a mi disposición? Totalmente coincido yo, pero bueno, no sé, ¿vos qué opinás? Sí, bueno, la naturaleza jurídica del depósito en garantía, en realidad, rigor de verdad, para algunos es un depósito regular, irregular, y para otros que yo participo, en realidad es una prenda. Es un contrato de prenda. Lo que pasa es que acá, más allá de lo que sea la naturaleza, lo importante es lo que dice la ley especial al respecto. Entonces no nos queda otra que la ley especial deroga la ley general. Sí. Aparte, acá siempre el sentido, bueno, también nos podemos poner a discutir si es suficiente, si es insuficiente, porque a uno le pasa que te dan una garantía de un contrato cuando arranca y a lo mejor paga, no sé, 15.000 pesos, pero te hace daños en el departamento que exceden enormemente esa cifra y encima, además de tener que resarcirlo, supuestamente tenés que probar la situación porque si no existe la presunción en favor del inquilino y además lo tenés que devolver actualizado. O sea, la verdad que eso tiene varias cosas que ya dijimos, ¿no? Son polémicas, pero bueno. Exactamente. Iremos viendo cómo Sí,
En realidad, en rigor de verdad, si uno analiza fríamente, el depósito en garantía no cubre demasiado, No. cubre muy poquito, ¿sí? Más, imagínate que es solamente un mes de alquiler, con lo cual en realidad mucha razón de ser no tiene. Es más importante las garantías que se revisa el contrato, que esas están previstas en el artículo 13. Si les parece, vamos a ese punto Sí, ahora que por salió. favor. Miren, el artículo 13, que es otra de las normas complementarias al Código Civil y Comercial, especialmente al marco de las locaciones, se refiere a cuando estamos hablando de un destino habitacional, si el locador solicita una garantía en el contrato, el locatario debe ofrecer al menos 2 de las siguientes garantías. Y ahí enumera título de propiedad del inmueble, de un inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario. Esta última expresión se las digo así como está redactado en la ley, porque ahí en ese caso sería el recibo de sueldo o el certificado de ingresos. Si son 2 o más, se suman los ingresos de los inquilinos. En realidad, en rigor de verdad, está mal dicho garantía personal del locatario, porque uno siempre responde con su propio patrimonio, por el principio de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Así que en realidad es lo que el locatario demuestra su solvencia. No es que él se sale a sí mismo como garantía, sino que muestra con un certificado de ingresos o con el recibo de sueldo que él tiene un ingreso suficiente para afrontarlo. Y acá dice también el artículo 13 que la garantía no requiere superar 5 veces el valor de mensual de la locación, salvo que se trate del recibo de sueldo, que caso en el cual se puede elevar a 10 veces el valor mensual. Es decir, esto es el tope que fue una de las preguntas previas a la charla que tengo acá anotadas. Entonces, ¿cómo funciona esto? La garantía, en realidad, especialmente como se refiere a un seguro de caución o al aval bancario, o incluso también la fianza, se puede limitar convencionalmente. En el caso del seguro de caución va a ser lo más habitual, tiene que tener un tope de indemnización. Y en ese caso no se puede exigir que sea más de 5 veces el monto mensual del contrato. Y bajo lo que dice la ley, que tal vez es la parte más preocupante que tiene que ver con lo que me decía, bajo esas condiciones, el locador debe aceptar una garantía, dice la ley, el artículo 13. ¿Y esto qué significa que tiene que aceptar? Que fue muy polémico incluso en artículos periodísticos, en artículos doctrinarios recientes. Bueno, acá yo entiendo que hay que hacer distinción entre, como distinguen los autores clásicos de la teoría de los contratos, entre lo que son la libertad para contratar y la libertad contractual, que parecen sinónimos las expresiones, pero que son muy distintas. La libertad para contratar es para contratar o no, es decir, si queremos celebrar el contrato o no. Esa libertad en realidad no está afectada por la ley. En cambio, la libertad contractual, es decir, lo que es el contenido del contrato, por acá puede llegar a entenderse. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un contrato preliminar de locación, donde se cumplieron todos los elementos esenciales, el acuerdo sobre la naturaleza jurídica del contrato, capacidad, legitimación, precio y costa, todo eso junto, pero lo único que no convinimos y sujetamos la vigencia del contrato es a que cuente con una garantía, el inquilino, le dimos un plazo para someterla, bueno, ahí es donde tal vez yo no pueda evitar lo que él me ofrece. Pero en el caso de que todavía no se celebró el contrato, por aplicación de los principios generales y el artículo 19 de la Constitución, la persona no está obligada a contratar y entonces la libertad para contratar en sí no queda afectada. Lo que puede pasar es, como dice por ejemplo Spota, que la facultad de contratar se ejerza abusivamente y entonces, por ejemplo, se rompe intempestivamente las tratativas precontractuales. Bueno, por ahí puede llegar a haber alguna responsabilidad difícilmente probada en la práctica, a lo mejor va a ser tal vez una aventura judicial que pase algo así, pero en ese contexto se tiene que interpretar. No queda afectada la libertad para contratar. Eso quería dar cierta tranquilidad, ¿no? Porque no es un intervencionismo que la ley obliga al propietario a alquilar la cosa. No. Habla puntualmente de cómo se tienen que poner de acuerdo para las garantías, ¿sí? Claro. Y en el caso de lo que es aval, seguro y fianza, va a estar sujeto a lo que diga después la reglamentación. Si se defiere la sintonía fina, digamos, de eso a la reglamentación normativa. Claro. Bueno, acá como para reforzar el concepto, más allá de que la ley establece que el inquilino puede salirse de garantía a sí mismo, eso es algo que lo hace porque igual él ya está asegurando que va a cumplir por el hecho mismo de celebrar el contrato. Así que, digamos, si después
si él se sale de garante de sí mismo, en definitiva sería que no hay un garante adicional, por lo tanto sería un contrato sin garantía, porque la garantía es la del Exactamente. Bien, ahora... Responde con todo su patrimonio. Que ojo que también cuando es la fianza también responde con todo su patrimonio, salvo que por autonomía de la voluntad las partes lo limiten, ¿sí? Que eso no suele ser habitual, pero es permitido en base a la autonomía de la voluntad. Y cuando habla de título de propiedad, siempre el título de propiedad que se indica en los contratos de locación, veo muchas veces la redacción errónea de eso en los contratos, porque habla de que en garantía de la propiedad se afecta tal inmueble. Bueno, eso es una hipoteca, sería un preliminar de hipoteca. Hay que tener mucho cuidado con cómo se redacta, porque si no después nos cae una demanda de escrituración de hipoteca, ¿viste? Claro. Pese a que no fue constituido el derecho real, pero bueno, pero es que yo te digo que el problema de la garantía, para decirlo en criollo, la madre del borrego siempre ha sido el problema de la mala concepción que se tiene respecto de las garantías y la fianza, porque a la gente durante años la han vuelto loca que garante propietario garantía de provincia o de capital, como si la garantía fuera el inmueble, y el inmueble no es garantía. De hecho, más me sorprende la redacción de la ley ahora, donde vuelve a insistir con la confusión, haciendo referencia a una garantía inmobiliaria. ¿Qué garantía inmobiliaria? O sea, realmente es todo de palabra, porque la fianza como contrato nunca implica un inmueble, pero bueno... Bueno, ojo, igual en contratos de locación de significativo valor económico se podría hacer también una hipoteca como garantía, que no es lo habitual, pero puede llegar a serlo, o incluso un fideicomiso de garantía, que sería muy interesante para contratos de larga duración y contratos no con envergadura económica. Sí. Si no, no vale la pena por los costos. Claro, pero bueno, digamos que esta bendita confusión de conceptos es la que ha traído tantos inconvenientes, que después traen como contrapartida estas leyes, porque como ya a veces existe abusos de que tal propiedad no le gusta. ¿Quién no lo ha visto en la clientela con gente que viene del interior a estudiar a Buenos Aires y los padres quieren salir de garante para alquilar un departamento a los hijos y como son de otra provincia, que no son de la capital federal, no le aceptan la garantía? Ahora por suerte existen los seguros de caución, pero durante muchísimos años que no existían los seguros de caución, la gente se volvía loca. Entonces empezaban a comprar garantías truchas, hacían cualquier cosa con tal de lograr el alquiler de una propiedad. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Esto, donde ahora, como no ha habido un entendimiento normal, al final interviene el Estado para tratar de equilibrar las relaciones y siempre pasa que nadie está del todo conforme. Es muy buena reflexión y me voy a permitir una reflexión adicional también. Llegamos a tal punto y tal desconfianza con todo este tema que por eso, bueno, nacieron los informes de frecuencia, ¿no? Del registro de propiedad, donde se ve cuántos informes pidieron para evitar las garantías apócrifas. Pero fíjense que hacemos tanto hincapié en estos temas que muchas veces que para celebrar un contrato de locación se le pide inhibiciones del inquilino, inhibiciones del fiador, informe de dominio, informe de frecuencia, y la mayoría de las veces no se pide informe de dominio por el inmueble que se va a alquilar, desprotegiendo al inquilino, porque a veces ni siquiera se considera a la vista el título de propiedad del inmueble, que podría estar afectado por una cláusula resolutoria, y si una cláusula resolutoria, y depende cómo esté pactada, a lo mejor desaparece el contrato de locación, ¿me entienden? Entonces hay que o una afectación a expropiación, o un embargo preventivo, todo eso, pobre inquilino, ¿no? O sea, agreguen un informe más, por lo menos, un informe de dominio, a ver cómo está el inmueble. No, pero bueno, es la ironía de la práctica. Es la ironía y eso es tal cual. El problema ahí es que con el contrato de locación, aunque haya sido hecho por un non-domino, también se considera válido. Esa, digamos una enorme discusión de un caso que tuve a consulta hace muchos años, porque a mí, como escribana, me parecía increíble que una persona que no había que era quizá una poseedora o ocupante, porque ni siquiera tenía escritura, que fuera quien a su vez fuera la locadora y encima exigiera una serie de cosas que parecían totalmente contrarias a derecho. Bueno, pero sin embargo, desde el punto de vista de la ejecución del contrato, bueno, tiene derechos que puede alegar. Bueno, en fin, estas cosas del derecho, ¿no? Es verdad, no, es muy interesante, porque en realidad no hace falta ser propietario para alquilar. Esa es una confusión bastante... Pero bueno, da más seguridad. Pero claro, el poseedor, por ejemplo, puede alquilar. El problema del condominio que alquila es que los demás le pueden anular el contrato. ¿Sí? De ahí viene que, bueno, es mejor calificar la legitimación del que alquila para darle más seguridad al inquilino. Cuando alquila el usufructuario, por ejemplo, se le extingue el usufructo y se extinguió la locación. Claro. Salvo que firme también el nudo propietario.
¿sí? Todo eso es interesante. La legitimación del locador a veces no se le hace mucho hincapié en ese tema, es muy interesante. Sí, en realidad no se le hace mucho hincapié, no se le hace hincapié directamente, nunca se mira nada, tal cual. Tal cual. Está bueno destacarlo acá. Y bueno, después hay una norma también muy interesante que es el 1209, que habla de las cargas y contribuciones, donde dice que, bueno, que el locatario paga las cargas y contribuciones referentes a su actividad, es decir, al destino del inmueble. Pero el locatario no paga las cargas y contribuciones de la cosa ni las expensas extraordinarias. Y esto es importante porque a partir de la nueva ley de locaciones, el inquilino no va a pagar no puede pagar por convención el impuesto inmobiliario ni el ABL, ¿sí? O la tasa municipal. Y esto de la conclusión se puede arribar al punto de que el artículo anterior, 1209, decía salvo pacto en contrario, es decir, excepto pacto en contrario. Y ahora la ley eliminó la expresión. Entonces, esto probablemente haga algo parecido a lo de la indexación, que a lo mejor el propietario le suba la expensa directamente al inquilino, puede ser que se incluya o se absorba en el precio de la locación. Pero ¿qué ocurre respecto a las expensas extraordinarias? Bueno, esto es interesante porque no importa cómo figuren en el recibo de expensas, sí. Lo que tiene que pagar el locatario solamente son los gastos habituales de la cosa, del departamento, los servicios normales y permanentes que estén a disposición del locatario, dice la ley. Entonces no se puede pactar en contrario. Y el problema es que a veces, claro, los administradores califican de extraordinario algo que en realidad es ordinario. Bueno, entonces hay que ir a ver exactamente de qué se trata para evitar abusos. Y bueno, una cosa que no está prevista en la ley, pero que hay que destacar es que si en los barrios cerrados, por ejemplo, que a veces se imponen multas a circulación de mayor velocidad o lo que sea, si la infracción la incurre el inquilino, lo comete el inquilino, tal vez vengan en expensas extraordinarias, pero evidentemente las tiene que pagar él. Claro. Pese a lo que diga el texto legal, por aplicación de los principios generales del derecho, por ejemplo, el enriquecimiento sin causa. Claro. Si no, yo soy usuario de una parte común de un barrio cerrado, transito todos los días a 100 km por hora, tal lo paga todo, según la ley paga todo el locador, ¿no? Claro, no, evidentemente, eso aunque no lo diga, no tiene que ser así, ¿no? Sí, tal cual. Ese de las expensas es un punto bastante controversial. He recibido muchas veces consultas y de hecho he sido víctima de esa situación, con aumentos de expensas que a lo mejor empezaban en 8.000 pesos y después terminan en 20.000, porque hay gastos extraordinarios que los pasan como gastos ordinarios, que quizá aplican sin armar un fondo de reserva o una serie de situaciones, porque bueno, no todas las administraciones son prolijas en la expresión de los números. Y bueno, y eso genera también aumentos indiscutibles, porque vos, ¿cómo tenés manera de ponerte a puntear y a discutir con el propietario si es un gasto corriente, si es un gasto extraordinario? O sea, realmente en ese punto creo que es un tema para conflicto. Lamentablemente no lo veo muy claro, pero bueno, de hecho siempre sucedía, ¿no? Que todas incluso las reformas suntuarias y todo eso que las hiciera el inquilino sin autorización del propietario, tampoco no iba a tener indemnización de todo ello, y en parte tenía que ver también con los gastos extraordinarios. Pero bueno, acá esto no sé cómo va a ser en la práctica, porque las expensas están aumentando muchísimo y no es un factor menor, digamos. Exacto. Sí, así que bueno, es buena una previsión al respecto. La verdad que es útil, ¿sí? Con todas estas precisiones, más la riqueza que nos va a dar después la doctrina, la jurisprudencia, los casos prácticos, ¿no? Claro. Que superan la imaginación. Claro, ¿sí? Y después, bueno, unos últimos temas interesantes que les quería plantear también es la resolución anticipada, la modificación del artículo 1221, que especifica que para inmuebles, para todo tipo de inmuebles, después, como decía antes, tras la vigencia de 6 meses del contrato, el locatario puede rescindir unilateralmente, y lo que se agrega es con una notificación fehaciente de 1 mes de anticipación. Antes no había plazo, y generaba conflictos interpretativos y prácticos jurisprudenciales. Y bueno, después, si es posterior, antes del año, la indemnización es de 1 mes y medio, y con posterioridad al año es de 1 mes. Ahora miren qué interesante esto. Si el destino es vivienda, ahora aplicamos para inmuebles destinados a vivienda, si la notificación es con una amplitud suficiente de más de 3 meses, 3 o más meses, se le avisa con esa anticipación, y ya transcurrieron 6 meses de vigencia del contrato, los 6 meses iniciales, no se paga indemnización. Esto es una gran novedad
otra vez en tutela de la parte supuestamente débil del contrato, que es el inquilino. Entonces, en este caso, si le aviso yo, pasaron ya 6 meses, le aviso con 3 meses de anticipación, entonces al 9º mes, por ejemplo, podría rescindir sin indemnización. Incluso les podría decir algo más, si transcurrieron 3 meses y yo le aviso que dentro de 3 meses voy a dejar el inmueble y en total cuando yo me voy, transcurrieron ya los 6 meses, tampoco tendría que pagar indemnización, ¿sí? Y bueno, y después para plazos inferiores al mínimo legal también se mantiene la indemnización de 2 meses. También con este tema de la resolución, de la renegociación, se le agrega un 1221 bis, donde se dice que para destino habitacional, en los últimos 3 meses del contrato, cualquiera de las partes puede convocar a la otra para renovar el contrato en un plazo no mayor a 15 días corridos. Y en ese caso, bueno, dice cualquiera de las partes, pero después solamente habla del locador. Si el locador se niega o guarda silencio, el locatario puede resolver el contrato anticipadamente sin indemnización. Es una penalidad para el locador que no se aviene a discutir la renovación del contrato. Igual es una penalidad bastante leve, ¿no? Sí. Si yo dentro de los 3 últimos meses le aviso con 15 días de anticipación, sentémonos a renegociar, bueno, de última me voy 2 meses antes sin pagar la indemnización, ¿no? Yo creo que esto va a quedar un poco muy en la letra de la ley, ¿no? No va a tener demasiada consecuencia. Si el inquilino se quería quedar más tiempo, no creo que se vaya antes tampoco. Pero bueno. Claro, tal cual. Sí, sería rarísimo. Aparte ahí van a empezar a discutir por el bendito depósito, que depósito sí, que depósito no. Dice algo respecto de la garantía vinculada a los garantes, perdón, que redundante mi pregunta. La responsabilidad de los garantes sobre las prórrogas de contrato automáticas, porque sobre ese punto había fallos bueno, con la vigencia de la ley como está ahora, ¿no? Donde si finalizado el contrato de locación, si las partes establecen prórrogas informales, es decir, sin firmar nada concreto, bueno, le sigue recibiendo el alquiler y queda de palabra. Hay jurisprudencia que dice que la garantía del contrato fenece con el plazo y que no continúa hasta que se reciban las llaves de conformidad de parte del locador. Sí, mirá, qué buena pregunta que están haciendo y qué atinente, porque miren, esto suscitó la incorporación al Código Civil y Comercial, al Código Civil anterior del 1582 bis, que se reprodujo en el artículo 1225 del Código Civil y Comercial, donde la regla a eliminar es que cualquier prórroga del contrato es inoponible al fiador que no dé su consentimiento expreso. Entonces, frente al caso de una prórroga expresa o tácita, que el fiador no haya dado el consentimiento, el fiador queda liberado, ¿sí? Sea de cualquier tipo que sea la fianza, incluso la del principal pagador. Bueno, que codeudor solidario, lo que diga el contrato va a quedar liberado. Esto, ¿sabes con qué es interesante también? Que el decreto 320 extendió las locaciones que estaban no vencidas, que vencían con posterioridad al 20 de marzo, o las que vencían antes, las extendió hasta el 29 de septiembre, ¿no? Pero también extendía las que habían fenecido antes el plazo contractual, antes del 20 de marzo, pero que seguían cumpliéndose espontáneamente en los términos del artículo 1218 del Código Civil y Comercial, que es una situación como que el contrato va patinando. Terminó los 2 años, suponete, de plazo, lo que se haya pactado, y las partes siguen espontáneamente pagándose y continuando en el uso y goce del inmueble. Y en este periodo, como de continuación implícita del contrato, cualquiera de las dos partes le podía dar fin, pero ninguna lo hizo. Y siguió patinando, por ejemplo, desde diciembre hasta llegamos al 20 de marzo, aunque haya habido una variación de precio, dice la jurisprudencia y la doctrina. Llegamos al 20 de marzo, ¿sabes lo que dice el decreto de DNU 320 de 2020? Que esos también están prorrogados hasta el 29 de septiembre. Con lo cual, la inacción de las partes fue gravosa para ellas porque se le extendió muchísimo. Claro. Bueno, se podrá renunciar por el inquilino si ustedes quieren. Pero la cuestión es que, ¿qué pasa respecto del fiador? Y ahí es donde quería llegar. El decreto de necesidad de urgencia dice que la fianza también queda prorrogada hasta el 29 de septiembre. Y esto es complejo. En los contratos que vencían después del 20 de marzo, yo puedo entender que haya una prórroga legal, ¿no? De orden público en base. Pero lo que entiendo que no puede regresar a la vida es una fianza que terminó por imperio del 1225, que terminó en diciembre del año pasado. Entonces las partes se seguían manejando, pagando y estando, pero las dos sabían que la fianza ya se había extinguido por una norma de orden público, y no puede después
por una norma del DNU 320, hacer renacer la responsabilidad del fiador. En esos casos, si el fiador es gentil como para venir a firmar, bueno, viene y se hace expresamente la extensión de la garantía. Y ahí sí va a ser. Y si no, ya venció la garantía, ya a él no se le puede hacer revivir. ¿Por qué? Porque la extinción de la obligación ya integra su derecho subjetivo adquirido a dejar de ser responsable. Claro. Entonces ya no le afectaría el derecho de propiedad al fiador que se le renazca la garantía. Claro. ¿Sí? Es interesante cómo juegan todas esas normas, ¿no? Sí, porque además, bueno, como se trata de una norma de excepción, termina pasando por arriba a todo el orden jurídico y bueno, digamos, después pedir o no la inconstitucionalidad de eso, hasta que te sale la inconstitucionalidad, mejor arreglar y andate, digamos, ¿no? Porque sí, totalmente de acuerdo. Es impracticable. ¿Tenemos alguna pregunta más de Instagram? A ver. Sí, había una con respecto, tiene que ver con el límite de garantías. Si se limita a 5 veces el monto de alquiler o a veces el 10, según el caso, o siguen cubriendo toda la deuda el inquilino. ¿O sigue cubriendo toda la deuda del Sí. inquilino? O sigue cubriendo toda la deuda del inquilino, sí. No, el inquilino igual siempre Claro, responde. está bien, sí, ya entendí la pregunta, me parece. Vieron que está el tema de las 5 veces el valor de un alquiler, de un mes de alquiler, o las 10 veces cuando es el tema de la garantía por recibo de sueldo. Es decir, cuando el inquilino presenta el recibo de sueldo. Bueno, también está la limitación de la garantía para los seguros de caución, suponete, que se prevé hasta un tope de 5. En esos casos donde se limita el valor de la garantía contractualmente, o en razón de... Bueno, si es el inquilino el que mostró el recibo de sueldo que se limita, que tiene que ser un máximo de 10 veces superior al monto mensual, bueno, él igual va a responder con todo su patrimonio, siempre. Claro. Y en la fianza de amistad, que es muy común en el derecho argentino, la fianza gratuita, donde un amigo sale de fiador porque tiene patrimonio o es solvente, bueno, en esos casos habitualmente no se le pone un tope a la garantía, cuestión que es lamentable porque después muchas veces terminan todos peleados porque se extendió la responsabilidad mucho más de lo que pensaba. La verdad que es un buen parámetro de decir, mi garantía como fiador va a llegar hasta tal punto, nada más. Es como, porque si no, a veces era mejor hipotecar que salir fiador, claro. Te digo. Con la hipoteca respondo hasta el inmueble, con la fianza respondo con todo mi patrimonio. Claro. Y a veces hay cuestiones complicadas en los contratos de locación, no es tan... a veces parecen inocentes, pero tienen mucha responsabilidad atrás. No, tal cual. Y además, bueno, este tema de si nos ponemos a pensar, entre comillas, supongamos que yo decidiera que salgo de garante y ofrezco como garantía o como demostración de solvencia tal propiedad y me comprometo a mantenerla en mi patrimonio y bla, bla, como diciendo, bueno, esta la pongo acá para que cualquier cosa ustedes puedan ir contra ese inmueble. Nada obsta que puedan ir contra otros bienes, amén de que después, más allá de la suerte que haya tenido ese inmueble. Y esa garantía en sí, en general, lógicamente que excede y por mucho el valor de 5 meses de alquiler. Entonces, también es un punto controversial que creo que, si bien la norma no lo dice, porque establece el tope para las otras garantías, pero no habla nada respecto del inmueble. Ahí lo dice liso y llano, digamos, pero no sé. Eso claro, y creo que la pregunta también apuntaba al hecho de que cuando se agota la responsabilidad del fiador, de todas formas, puedo seguir atacando el patrimonio del deudor incluso hasta cuando mejore de fortuna, claro, ¿sí? Claro. Porque, bueno, uno va a tomar una medida cautelar, uno va a impulsar una medida cautelar donde se le evitará, se lo inhibirá, por ejemplo, lo que fuere, ¿no? En distintos registros que correspondan. Claro. No, de todas formas, ¿alguna otra pregunta? Es un punto importante tener en cuenta que son siempre 2 garantías a elección del propietario, que por lo tanto él puede analizar los ingresos del inquilino, lógicamente, porque seguro lo va a verificar para ver de dónde va a sacar la plata del alquiler por mes, y las otras 2 son aparte, o sea, no es que serían 3 garantías, son 2 y al inquilino, lógicamente, salvo que, bueno, que el propietario decida, bueno, no, el inquilino garante de sí mismo, que ya lo es, pero bueno, y otra garantía adicional, que podría ser, pero en definitiva... Sí, y también puede ser que el fiador presente un recibo de sueldo, que es muy habitual también. Sí. Y en ese caso no está previsto expresamente, pero bueno, también es viable. Claro, claro. Y que de hecho, en definitiva, es lo mejor, porque si yo tengo que embargar,
mejor por lo menos tener un recibo de sueldo con alguien con antigüedad para embargar que una casa que hasta que no tiene sentido. Tal cual, sí. Un detalle importante es ver qué antigüedad tiene el recibo de sueldo, que nos da un parámetro de estabilidad, ¿no? Claro, sí. Claro, tal cual. Y lo que vos dijiste está muy bien. Cuando se indica un inmueble, la redacción correcta de la cláusula tiene que ver con que en garantía en demostración de su garantía, de su solvencia económica, exhibe el título de propiedad de tal inmueble. Claro. Entonces, y cuando uno pone que se compromete a no enajenarlo, en realidad la enajenación igualmente va a ser válida, pero a lo sumo podrá responder por daños y perjuicios frente al... Claro. Pero digamos, lo que se quería que se permaneciera el inmueble en el patrimonio no se puede en realidad exigir ultranza. Claro. Eventualmente lo podría llegar a hacer. Sí, tal cual. No, y además hay un tema importante. Muchas veces, por esta cuestión bendita de las garantías, ponen de garante a la abuela pobre, que o se murió la abuela en el interín y quedaron sin garantía, o la abuela tiene una casa pero no cobra la jubilación mínima. Entonces igual, ¿qué van a ganar con embargarle la casa a la abuela, la que de ahí tampoco no la van a poder sacar? O sea, a veces es como que lo que falta es el sentido común, ¿no? De qué es lo que estoy intentando garantizar. Entonces digo, ¿llevo una propiedad porque llevo una propiedad? ¿O me fijo, a ver, esta persona tiene ingresos? Porque el garante es él en sí mismo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para cuando nos toca asesorar a nosotros, si viene un propietario con un dueño que es dueño directo y que quiere alquilar, bueno, todas estas previsiones también son las que tenemos que contarle, porque esto hace a una cuestión de lo cotidiano, que la persona, si no está habituada a alquilar, puede ni siquiera saberla o tenerla en cuenta, y para eso recurre a nosotros para que le demos también un poco la visión de sentido común jurídico, ¿no? Sí, y me gustaría traer a colación acá unas normas también bastante novedosas del Código Civil y Comercial, porque el Código Civil y Comercial protege la vivienda familiar, tanto de la unión convivencial inscripta como del matrimonio, desde la fecha de celebración del matrimonio y la inscripción de la unión convivencial. Y vos sabés que el 522, la última parte, y otro sucedáneo también para el otro instituto, prevé que si la deuda no está contraída con las dos personas, por ambos, ¿no? Sí. O por una con el asentimiento del otro, no se va a poder ejecutar la vivienda familiar. Entonces, va a ser muy común, a partir del 2015, que en la fianza se pida el asentimiento del cónyuge o del conviviente inscripto para poder, con posterioridad, ejecutar la vivienda familiar, aunque no esté inscrita en bien de familia, perdón, lo que es ahora el régimen de vivienda, porque la protección es automática de ese artículo. Entonces, esto va a ser muy común ver en la práctica el asentimiento para la fianza, cosa que era inaudita bajo el Código Civil anterior. No hacía falta para las promesas de las fianzas, no hacía falta, ¿no? Porque era una obligación futura, que no era un acto de disposición en sentido estricto. Pero ahora no por el régimen de ganancialidad, sino por esos artículos, hay que tenerlo en cuenta, ese tema. ¿Qué artículos exactos? Que eso yo no tenía presente. Mira, uno es espera que acá tengo el Código Civil y Comercial. Uno es el 522, que les voy a leer la parte, creo que es el tercer párrafo. Miren, dice, protección de la vivienda familiar. Y el último párrafo, que es el tercero, dice, la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Y hay otro artículo en la parte de matrimonio, pero a ver si se los puedo encontrar. Por eso me tenía que es el sucedáneo, en realidad dice lo mismo, queda pero para que relativo a este la tema. Parte impositiva. No termines, espera. Perdón, me querían preguntar también de la parte impositiva. Sí, algo sí, espera que a ver cómo dice. Claro, el tema es así, que no quedó claro el tema de la parte impositiva. Si lo tiene que pagar el locador o el inquilino. No, ahí dice ABL, no quedó, dice ABL, no quedó claro. Dice, espera, sí, arriba. Bien. La charla de consejo que no lo paga el ABL, lo paga el locador. Eso sí, que Gracias, Lidia Hernández, por tus comentarios. Qué suerte, que sos tan simpática. Te mando saluditos. Se pueden ganar semestrales. Bueno, alquiler, porque ahora tenemos que darle fin a la transmisión, porque si no Instagram lo corta. Así que estos comentarios si no los perdemos. Muy bien. Bueno, entonces... no, la parte impositiva, si quieren les digo algo, como quieran. En realidad está grabando el ingreso del locador, con lo cual él tiene la obligación de declararlo ante la AFIP.
También lo puede declarar el inquilino, porque al inquilino le sirve también que extienda un recibo, el locador, porque él lo puede descontar de ganancias si es sujeto de ganancias. Y cada vez que intervenga el juez en un proceso relativo a la locación, tiene que informar el contrato a la AFIP. La comunicación va a ser electrónica, así que lo vas a tener en 24 horas probablemente. Claro. No es como antes, como había que mandar un oficio físico y todo al respecto. Entonces, el problema es cuando, así como verifica el timbrado del contrato, tiene que verificar también la declaración en la AFIP a partir de esta ley. Claro. De la vigencia de la ley. Sí, todavía hay una serie de situaciones que no están todavía tan unificadas, ¿no? Porque lo cierto es que cuando uno hace un timbrado, que por ahí lo hace ante el gobierno de la ciudad, si estuvieran conectados a ambos organismos, el gobierno ya noticiaría a la AFIP de la existencia del contrato porque se acaba de pagar un timbrado, o sea, pero bueno, por suerte, vuelvo a repetir, nosotros en la certificación de firma todavía no nos han puesto como agentes de información ni de nada de los contratos de alquiler, porque bueno, en cualquier momento se avivan y nos lo meten también a nosotros. Sí, por suerte, como el plazo de información que se va a reglamentar seguramente va a ser de unos 15 días, un mes, con posibilidad de firma, va a pasar como el impuesto de sellos en la certificación de firmas, que no, a lo sumo hay escribanos que le avisan a los requirentes que van a tener que pagar el impuesto de sellos, porque en realidad todavía no es exigible. Desde que se firma el contrato creo que tienen 15 días hábiles o algo así para timbrarlo. Entonces, como tienen ese plazo de gracia, digamos, por la ley impositiva, a lo sumo lo que más que podemos hacer es... Ahora, si tenemos que agregarlo al protocolo, por ejemplo, para una tradito breve y manu de 3 personas, bueno, ahí vamos a verificar que esté timbrado, ¿sí? Claro. O un boleto de compraventa, un contrato de adhesión, un fideicomiso, todo lo que según la ARBA, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, requiera timbrado. Claro, sí, justamente, bueno, ahí la vez pasada me habías comentado este temor de los escribanos de consignar los contratos de alquiler en las escrituras, que en general se maneja por cuerda separada y no se establece concretamente el tema de traditio brevi manu ni nada, se lo deja de lado. Se habla de posesión y no, y bueno, en realidad la posesión lógicamente se da, pero con una tenencia subyacente. Claro, cuando no es contradictor el tercero, es decir, que está vinculado por un contrato y es solamente tenedor, es recomendable dejar constancia en la escritura. Nos tienen que traer el contrato original, que lo van a exhibir, se lo van a entregar al comprador, y nosotros en nuestra escritura agregamos una copia autenticada y mencionamos que la posesión se entrega por traditio brevi manu, es decir, que podemos no mencionar la palabra en latín, sino, por ejemplo, los términos del artículo 1892 del Código Civil y Comercial, o en virtud de que el contrato de locación está vigente, y lo habitual es que cualquiera de las partes, o preferiblemente el vendedor, se compromete a notificar al inquilino de quién va a ser su nuevo poseedor, en realidad. Conviene que sea el vendedor por el hecho de que el inquilino ya lo conoce, ¿sí? Claro, sí, tal cual. Ya trabó la relación con él. Sí, sin duda, bueno, o sea que ya hemos hecho un parado. Mirá, están reclamando el artículo 522. A ver, el 522 es la segunda parte, te están pidiendo, o algo están diciendo. Que quedó pendiente algo del algo artículo de lo del 522. matrimonio, no sé si lo encontraste, si no te compliques. A ver si pobre que lo está... Acá estoy de vuelta, se me cayó todo, pero... Pasa. Nos ha pasado el otro día peor que eso, te aseguro. Ah, no me digas. ¿Ustedes me hablan del 522, la segunda parte? Sí. No, pero ese habla del tema del asentimiento, ¿sí? Del tema de la nulidad del asentimiento. Lo que mencionamos, sí, no. Había Está dicho bien. lo de la ley. El tercer párrafo es el que habla de la vivienda familiar. Claro. Y el otro artículo que me quedó sin buscar al final, a ver si no me falla la memoria, es el 456. Claro, no lo encontraba porque el párrafo en la edición del Colegio Escribano está en la vuelta de la página. Claro. 456 infine también. Dice, la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con asentimiento del otro. Y estos artículos son revolucionarios en el sentido de que protegen la vivienda más allá del régimen de vivienda. Y especialmente, y aparte va a haber una interpretación, porque esto protege la unión convivencial, el matrimonio, la vivienda familiar. Pero nos podemos preguntar, ¿por qué no se protege la vivienda de la persona soltera? Y esto va a llevar a lo que pasaba antes con el bien de familia, que se discriminaba a los que no eran parientes o cónyuges para poder afectar. Yo entiendo que los lineamientos jurisprudenciales futuros, de acá que cuando se conozca más esto y se plantee más judicialmente, van a llevar a que también la persona soltera pueda invocar la protección de la vivienda automática, porque si no habría una discriminación legal, una discriminación ante la ley, que está prohibida por tratados internacionales.
Claro. O sea, está pasando lo mismo que lo que era bien de familia con el parentesco o el matrimonio, pero ahora con estos dispositivos que ya te digo, todavía no se conocen mucho, no se difundieron lamentablemente demasiado, pero va a dar lugar a planteo, muy, muy interesante. Ahí el legislador tal vez planteó para eso, pero no pensó en cómo se trataba de igualdad ante la ley, digamos, para las personas que no estaban ni casadas ni en unión convivencial. Claro, claro. No, yo creo que también tenía que ver mucho con el tema del régimen de las cargas, ¿no? Del matrimonio y el ocultamiento o no de las obligaciones asumidas. Es como una cuestión de publicidad, porque bueno, ante la inequidad que reinó durante mucho tiempo, donde a lo mejor el esposo era el administrador, digamos, prioritario de los bienes, la cónyuge no se enteraba y después al momento de repartir no quedaba nada, porque bueno, ahora la idea es la protección de la vivienda en estos casos y seguramente eso es el concepto jurisprudencial. Tenés razón, sí. Y bueno, veremos. Sí, muy interesante. Los solteros tienen que hacer la manifestación de los solteros, ¿no? Para que los escuchen. Que no se olviden los solteros de afectar a la vivienda. Claro, exacto, exactamente. Eso es un buen detalle de asesoramiento. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Porque No. ya estamos. Ya estamos, sí. Bueno, perfecto. Bueno, la verdad que Nicolás nos has paseado por toda la ley. Pero ya que como cierre, el tema del documento, del domicilio electrónico, me pareció muy interesante y a la vez, digamos, para mí dejó abierta una serie de cuestiones, ¿no? Sobre este tema de la celebración de los contratos a distancia con un domicilio constituido, entre comillas, en Argentina o no sé dónde, porque un domicilio electrónico puede estar en cualquier lado, porque ya esta cuestión territorial que nosotros tenemos en la mente con el cartero que llega o el oficial notificador que se apersona en un domicilio físico, ya toda esa situación queda de lado. Pero bueno, abre otro panorama del derecho internacional privado, ¿no? Que tu domicilio electrónico, dónde está ubicado, digamos, territorialmente, si es tu IP, si cuál es la ubicación por la ley del lugar de celebración, el de la capacidad, el de la notificación si fue bien cursada o mal cursada, o sea, todo esto no es un tema menor. Para nada, tal cual, junto con el punto de conexión del lugar de cumplimiento, ¿no? Si el que vos me planteabas al principio de la charla, el inmueble queda en Argentina, se van a aplicar las normas de Argentina sobre el tema de la locación, y en ese caso el contrato habría que celebrarlo por medios electrónicos, sí, con firma digital, es perfectamente posible. Claro. Eso está muy bien. Sí. Y si no, bueno, a través de un poder, sí, o de una oferta y contestación separada, con todo el proceso de legalización que haga falta. Claro, si no queremos ingresar en la parte electrónica desde el principio. Pero acuérdense que la firma digital satisface el requisito de escritura del documento electrónico, y entonces de esa manera podemos celebrar también dejar cumplido el requisito de que sea por escrito el contrato de locación, sin problema. Claro, tal cual. De todas formas, siendo que Brasil tiene un sistema de celebración remota y digital, también quizá habría que pensar de qué manera se celebra ese contrato como contrato a distancia con un sistema digital como el que tiene Brasil versus nosotros que todavía estamos en papel, ¿no? La verdad que me vino la duda y dije, voy a llamar a Wendel Salomá o a alguien de Brasil como para pensar cómo podría ser un contrato binacional con esta impronta donde el soporte puede ser distinto en un caso versus el otro. Está buenísimo que quede planteado también un interrogante y una forma de cooperación, ¿no?, entre distintos sistemas, porque las plataformas seguras habitualmente tienen el tope del Estado Nacional. Claro. Lo provee el Estado Nacional, y la ley nacional le otorga, en todo caso, validez de fe pública a la actuación remota, eventualmente, ¿no?, derecho comparado, ¿no?, Francia, por ejemplo, España. Pero bueno, nosotros ahora lo que contamos es una cosa incipiente, ¿no?, y una reglamentación del Consejo Directivo de Cava, en base a la ley 404, solamente, ¿no? Es igual, digamos, sería otro cantar, porque no estaría asimilando el tipo de instrumentación que tienen ellos, que sí es ya instaurada, con una plataforma propia y demás, bueno, sin firma o lo que sea, como es que lo están haciendo, pero digo versus, ¿no?, nosotros que todavía estamos en papel. La verdad que es como que hay que empezar a pensar también ya esas alternativas, porque de a poco se van a empezar a producir cada vez más. Es muy interesante todo ese tema, sí. Y va a ser el futuro también, ¿no? Sí, es lo que se viene, Pero bueno,
Bueno, Nicolás, la verdad que mil gracias por la charla, por por el ida y vuelta, por la dinámica que me parece que creo que ha sido muy ilustrativa para toda la audiencia, más allá de que siempre algo queda en el tintero, pero bueno, ahora queda agarrar la ley y ponerse a estudiar, porque en definitiva no creo que vaya a tener vetos parciales, por lo menos no por ahora. Esto es lo que va a ser como texto, así que hay que ponerse a profundizar y analizar más detalles. Qué bueno, Victoria. Y la verdad, te felicito por el programa y por la invitación, muchísimas gracias. Y fue un placer realmente, sí, muy entretenido, una interlocutora de lujo, hiciste preguntas profundas y con conocimiento, ¿eh? No te quedaste atrás en ningún tema, ni la parte digital, ni la parte de derecho internacional privado, ni la parte de fianza, ni nada. La verdad que un placer. Bueno, muchas gracias a vos, la verdad sos muy generoso, excelente docente porque le pones una dinámica muy amena, así que ya te vamos a convocar seguramente pronto con algún otro tema también para que podamos con la audiencia sacarle punta al lápiz y ya ponernos a pensar en esto que va a ser el nuevo trabajo, porque la pandemia trae estas situaciones, pero estos contratos son los que hoy la gente empieza a llamar para levantar el teléfono y ver qué hace, si renegocia el contrato antes que entre en vigor la ley nueva por los 3 años, por la indexación, por la no indexación. O sea que esto es un tema que va a dar teléfono sonando o WhatsApp candentes, así que hay que estar preparados. Bueno, Nicolás, mil gracias de nuevo, ¿eh? Un placer. Un placer. Nos vemos prontito. Muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos pronto. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, la verdad que como verán, temas hay un montón. Son situaciones que traen a reflexión porque pensemos que esto nos va a llegar a la escribanía todo el tiempo y es un punto que nosotros hablábamos la semana pasada con la Asociación de Inquilinos. Y el punto A, no hablamos con él sobre el tema de mediación, pero este es un tema que sí lo vimos en el programa anterior, cuando planteamos la situación de recurrir al acuerdo de mediación en forma previa a las actuaciones judiciales. Y sobre todo porque, realmente hoy por hoy pagar un abogado, intervenir en tener que presentar una demanda, tasa de justicia, desalojo, todo esto también conlleva dinero y además a veces son montos que son importantes lógicamente para el que tiene pendiente de cobrar esa suma, pero a lo mejor no justifica el movimiento de todo un aparato judicial por cifras que pueden ser menores e inclusive pasa muchas veces que no hay abogados que quieran tomar el asunto, porque a lo mejor como dice, pero son 15.000 pesos, 2 alquileres, 20.000, 30.000, ¿cuánto me va a regular el juez a mí por esa cifra? Entonces, o seguir adelante con el tema de un desalojo que puede llegar a tardar 2 años y que realmente es una situación muy penosa para el que la tiene que seguir adelante y también para el inquilino. O sea, realmente los contratos de locación son situaciones que es muy conveniente que las partes puedan resolverlas dialogando. Hay experiencias de todos los colores, no sé si alguno ha pasado por la situación de ser propietario y a la vez tener que ofrecer un inmueble en alquiler y que se lo entreguen en malas condiciones, o que se atrasen con los pagos y que no sean personas cumplidoras. Por eso es muy importante, inclusive como escribanos, cuando hacemos la faceta de asesoramiento previo, analizar primero que el monto del alquiler esté acorde a lo que el propietario pretende y demás, pero sobre todo tener muy en cuenta quién es el fiador. Días pasados llegaba una consulta sobre un contrato de locación nuevo que van a celebrar ahora y a lo mejor presenta una propiedad que realmente es una propiedad de mucho valor, pero la propietaria, que es la que saldría de garante, es una persona que hoy tiene una facturación de 24 facturas de 1.500 pesos, habiendo iniciado actividades hace 1 año. Y la verdad que yo me pongo a pensar como sentido común, digo, esta persona que tiene a lo mejor un ingreso o declara un ingreso de 7.000 pesos mensuales, no sé,
todo a lo mejor no tiene ingresos declarados, en fin, ¿va a poder estar en condiciones de afrontar un alquiler de 30.000 pesos? Y la verdad que daría la sensación que no. Entonces vuelvo un poco al hecho de las garantías. A veces es importante explorar el seguro de caución porque, bueno, las compañías de seguro sabemos que su negocio es no pagar. Con lo cual, bueno, siempre van a encontrar la letra chica para tratar de evitar el tener que responder o asumir el compromiso. Pero por otro lado, nosotros como intervinientes en la fase de asesoramiento tenemos que hacerle ver al propietario que una garantía de un seguro de caución más una certificación de ingresos o antecedentes inclusive, que es conveniente evaluar si la persona ya fue inquilino en otro inmueble, que ofrezca referencias personales, porque las referencias no siempre se condicen exclusivamente con lo económico. A veces hay cuestiones que van más allá de lo económico, que es, nosotros hoy sabemos y lo hablábamos en muchos programas cuando hablábamos de las redes sociales y de cómo el consumidor busca alguna manera de asegurarse cuál va a ser la calidad de la prestación de servicios de un profesional antes de contratarlo. Sea un escribano, sea un abogado, sea un psicólogo, sea un médico, lo que sea, uno busca particularmente referencias personales. Entonces es importante no perder de vista esta cuestión de las referencias personales como inquilino para alguien que va a ser inquilino por primera vez o para el garante si en algún momento fue inquilino. ¿Por qué? Porque esto demuestra un grado de cumplimiento, de conducta, de aplicación a la guarda y custodia digamos, de la cosa que se le da en tenencia para poder disfrutarla y utilizarla, siempre con los alcances del destino que se le da. Entonces, todo esto uno podrá pensar, uy, bueno, pero esto no importa o no está en la ley, y en realidad importa porque todo lo que estamos hablando en el programa en general, nosotros no le damos el enfoque de una clase. Uno va a tomar una clase con un profesor o una universidad. Estos son diálogos analíticos, sobre todo de normas jurídicas, pero siempre con un sentido de aplicación práctica, porque si uno se imagina que ve un programa de los de actualidad notarial y cree que va a encontrar una disertación magistral, no es este el ámbito. Realmente yo ahí los invito a tanta experiencia y es bueno nutrirse de este feedback que generamos, donde, bueno, nos ponemos a reflexionar que cuando tratamos un tema académico lo tratamos desde todos los ámbitos, desde lo práctico, desde cómo funciona como situación concreta que va a llegar a la oficina. Entonces, es bueno, los libros están, la ley está, uno se tiene que sentar y ponerse a estudiar. Si uno ya se sentó y estudió y después tiene una duda, está perfecto. Pero el sentido siempre que nosotros tratamos de buscar en el programa es justamente que la norma no sea una norma en abstracto, que es algo que tiene una aplicación específica. ¿Para qué casos? Bueno, ese es el mayor valor, para que cuando a uno le toca ver algo, sí, el otro día escuché que comentaban que ojo con tal cosa o ojo con tal otra. ¿Por qué? Porque, bueno, nos pasa habitualmente cuando digamos, comentamos en los grupos de WhatsApp, cuando comentamos en intercambios con colegas, en las charlas de dudas que todos tenemos. Bueno, esta ley es una ley controversial, va a haber para todos los gustos. Lo importante es saber desde cuándo. Y mientras tanto, bueno, empezar a analizar los casos que se van dando en el interín y cómo se fueron reglamentando. Escuchar también el rum rum de la calle y estar viendo, bueno, cuáles son las miradas que le dan los corredores inmobiliarios, que le dan los propietarios y sobre todo cuáles van a ser los precios a la hora de cerrar los contratos. Porque en realidad todo esto también es importante saberlo. Nosotros tenemos muchas veces la visión de que el escribano está solamente para lo jurídico, que lo nuestro es neta y exclusivamente repetirles lo que dice la ley o lo que dice el artículo y ponerlo en el contrato. Y el rol de asesoramiento va mucho más allá de eso.
Porque si no, volvemos a lo de siempre, a los que nos quejamos de que la gente al final le pregunta a fulano, le pregunta a mengano y al escribano no le consulta, no saben que el escribano está preparado para asesorar. Y sí, bueno, uno tiene que venderse, tiene que mostrar este conocimiento que tiene que mostrarse como un asesor integral. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, entendiendo el concepto generalista desde donde un instituto jurídico actúa en la realidad. Y esto tiene un montón de aristas, que son la arista económica, la arista de los valores de mercado de alquiler por zona, el tema de el valor de expensas por zona y por amenities, por determinadas características, como recién lo comentaba Nicolás, respecto de las multas que se pueden dar dentro de un country por incumplir alguna normativa establecida en los reglamentos internos. Entonces, todo esto hace al bagaje, porque a lo mejor uno que alquila hace contratos de locaciones urbanas y no está acostumbrado a intervenir en locaciones de clubes de campo o en otro tipo de inmuebles, a lo mejor desconoce esta particularidad y por lo tanto no la puede prever. Entonces, estos diálogos enriquecedores hacen de que empecemos a incorporar otros conceptos colaterales que no son la letra lisa y llana del artículo. Hay que empezar a abrir la mente y empezar a entender de otras temáticas que hacen al ejercicio profesional, al sentido común, a tener esa capacidad de calificar y de dar una mirada técnica, pero sobre todo no alejada de lo que pasa en la calle, porque si no estamos ante situaciones que nos pueden exceder. El tema de la entrega de llaves, eso es una cosa muy, muy típica que muchas veces suele generar inconvenientes, porque a lo mejor alguien no le quiere recibir la llave y para eso nos convocan a hacer un acta para la recepción de la llave, la verificación del estado en el que se entrega la propiedad, lo que implica recibir una llave cuando quieren que se consignen las llaves en una escribanía. ¿Qué responsabilidad conlleva eso? Bueno, todos esos temas son cuestiones que forman parte de las incumbencias notariales, que directa o indirectamente actúan dentro del mercado de locaciones. Entonces, si nosotros pretendemos, como siempre decimos, ser los primeros referentes en el asesoramiento jurídico de lo inmobiliario, de las cuestiones familiares, bueno, hay que tener una actitud más proactiva, hay que estar más atentos de otras cosas que quizás están más vinculadas a lo comercial, vuelvo a reiterar, el valor por metro cuadrado de alquiler por zona, las previsiones especiales que se suelen negociar. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien la mayoría de esas situaciones suceden en el ámbito de los corredores inmobiliarios, nada obsta que puedan ocurrir en el ámbito de la escribanía. ¿Por qué una persona podría no asesorarse directamente con el escribano? Bueno, todo lo que nosotros hacemos en el programa tiene relevancia para eso, para empezar a generar esta mentalidad notarial más abierta, más proactiva, más comunicadora asertiva de la tarea que desempeñan, que todo esto que estamos hablando en el programa pueda ser traducido, como siempre decimos, en las redes sociales sin poner, como he visto este fin de semana, precios razonables, no sé cómo alguien puso en el asesoramiento, no, eso no. Uno tiene que poner cuál es el servicio, qué sentido tiene la ley de alquileres, qué cosas hay que tener en cuenta, por qué consultar a su escribano. Esos detalles es fundamental que todas estas cosas las empecemos a internalizar y aplicar directamente a la práctica. ¿A qué? Bueno, a la parte virtual de nuestra escribanía, porque hoy la escribanía también tiene una faceta virtual. Estamos diciendo todo el tiempo que atendemos por WhatsApp, por videollamada, que es mejor cuidarse y quedarse en casa que encontrarse presencialmente. Bueno, esas herramientas que las activamos, bueno, tienen que ir en consonancia con todo esto, con tener una visión más integral del rol asesor y que no nos quedemos en la letra chica de la ley, exclusiva en eso, donde parece que hay un montón de cosas que no son notariales
y en realidad todo es notarial, porque si nos ponemos a pensar que notarial puede ser la mediación, que notarial puede ser el acuerdo previo del contrato con el asesoramiento de ambas partes, y que notarial también es la redacción del contrato y el equilibrio de las prestaciones en la faceta negocial, bueno, creo que eso también nos da otro espacio, nos da otra presencia, nos da otra cosa que en marketing llamamos otro posicionamiento. Porque el problema es que si tenemos que reposicionar, o que si lo que queremos es reposicionar al notariado y a la función y a la figura y a la imagen del escribano, bueno, lo que la gente reciba cuando toca el timbre de la escribanía tiene que estar en consonancia con eso que decimos, porque si no hablamos de notariado moderno, pero resulta que nos quedamos atados a la redacción del contratito, donde si nos corremos medio ápice para la derecha o medio para la izquierda ya nos descoloca. Bueno, no, tenemos que asumir esta manera de ejercer la profesión teniendo un concepto más dinámico, un concepto más integral, empezar a entender de más cosas comerciales, empezar a entender de qué va el mercado. Por eso nosotros siempre invitamos también a la gente de la Cámara Inmobiliaria, porque ellos nos aportan esa visión, como ellos notan un poco de qué va el mercado, ¿no? Bueno, acá estoy pudiendo leer algunos comentarios de Facebook, porque ahí estuvimos viendo los de Instagram. A ver si llegó, bueno, muchos saludos para Nicolás, se los vamos a hacer llegar acá. María Fabiana Chaval, Liliana Zulema Cosio, Marcelo Nicolás Prosperi, Marijo Vinagre, bueno, un montón de comentarios. Acá tengo 9 comentarios más que estoy tratando de abrir. Están pidiendo que reiteres los días en que se emite el programa y el horario. Lunes, miércoles y viernes de 14 a 18 está Actualidad Notarial. Así que aquí en el programa nos pueden mandar temas. De hecho, les digo que a insistencia de varios, de varios televidentes que nos siguen bastante, bueno, por eso lo convocamos a Nicolás para tratar el tema en profundidad desde lo técnico, porque, bueno, entendemos que a todos cuando hay una norma nueva, enseguida nos agarra un poco la incertidumbre o la duda o querer actuar de la manera correcta. Entonces, bueno, necesitamos este feedback, ¿no? Esta cuestión de poder analizarlo en grupo, que siempre, por supuesto, es muy enriquecedor porque aporta las miradas distintas, ¿no? Realmente, bueno, creo que ese es el sentido, pero sobre todo vuelvo a repetir, es muy importante que podamos adquirir una visión más integral del alcance de nuestra labor, que no nos limitemos exclusivamente a lo histórico y tradicionalmente notarial, porque hay muchas cosas que son notariales y que en realidad para poder actuar como mediador y para entender la problemática de las personas también hay que formarse. Y a veces nosotros no estamos tan acostumbrados a formarnos en cuestiones humanas, y sí estamos más acostumbrados a formarnos en cuestiones técnicas. Pero bueno, lo técnico también va dirigido a los humanos. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a comunicar, aprendamos a interrelacionar conceptos, a relacionar que este contrato, bueno, pero se aplica con alguna particularidad X, y entonces si, no sé, si vamos a hablar, bueno, amén de hablar de arrendamientos rurales u otras cosas que son también contratos de locación puntuales, que no están afectados lógicamente por esta ley, pero que tienen particularidades que no siempre a lo mejor nos han tocado. Y el hecho de relacionar un caso anterior con algo que está sucediendo ahora hace de que podamos tener una visión más enriquecida. Acá Claudia Romani, los contratos deben tener libertad. Bueno, es un espanto la ley y bueno, esto es... En realidad nadie firma prórroga, se firma un nuevo contrato, como diferenciamos los hechos de una prórroga de un contrato nuevo o si lo único que se modifica es el precio. Bueno, acá Nicolás lo contestó esto cuando él habló de que
los contratos se consideran, digamos, si es una prórroga ya firmada, supongamos que deciden prorrogar por un año, si el contrato anterior se encontraba con el plazo cumplido, se puede establecer un plazo menor a los 3 años que ahora exige la ley, pero desde el momento donde se toma la prórroga. Y si la prórroga se firma con la entrada en vigencia de la nueva ley, se puede hacer por un año, o sea, por un plazo inferior al de 3 años, pero va a estar regido por la nueva ley, ya no va a estar por la ley del contrato anterior. Así que esas situaciones que tienen que ver con la línea de tiempo desde el momento en que el contrato se firma, es en la fecha de la firma, ya sea que se trate de una prórroga o sea que se trate de un nuevo contrato. Si ya está en vigencia la ley nueva, se le va a aplicar la ley nueva. Esta ley no trajo una aplicación retroactiva como últimamente estamos acostumbrados a ver en un montón de normas, pero sí tiene subyacente hasta septiembre la vigencia del DNU con la prórroga automática de los plazos de los contratos y de las obligaciones asumidas por las partes. Otro tema del que no hablamos en detalle fue la cuestión de la prohibición de los desalojos, pero bueno, sí, eso a mí la verdad que se me pasó para charlarlo con Nicolás, que de todas formas eso también es un tema para analizar desde el ámbito de la mediación. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que empezar a fortalecernos, a adquirir herramientas. Existen centros de formación en mediación tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, que no sé si el de la ciudad todavía está funcionando, el de la provincia estaba ahí a media máquina, pero nosotros vamos a hacer cursos vinculados a comunicación y a estos temas, porque más allá de la mediación prejudicial obligatoria, que eso es un ámbito que no escapa, lo cierto es que el concepto de mediación como concepto es algo que a veces no requiere ni siquiera tener una formación jurídica, porque de hecho hasta hace muy poco tiempo también estaban en posibilidad de ejercer sobre todo la mediación comunitaria otros profesionales o gente que ni siquiera sea necesariamente profesional, pero sí que se forme en mediación. Nosotros es cierto que no estamos formados netamente en mediación, pero sí estamos acostumbrados por nuestro ejercicio profesional a tener la equidad como una base, como un pilar de nuestro decálogo de ejercicio profesional, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos una cierta tendencia a facilitar, a favorecer el encuentro de las partes, el acuerdo común. Y sí es importante incorporar herramientas de negociación, de comunicación, porque cuando una mediación está bien llevada a cabo, la gente, les aseguro, que cumple el contrato. No hay una tasa alta de incumplimiento si la mediación fue bien llevada. Porque la mediación no es el mediador el que resuelve las cosas. En la mediación son las partes las que solucionan el problema. Ellas mismas son las que son puestas ante la dificultad y con la facilitación del mediador. Es que encuentran la solución del conflicto. Entonces, cuando el conflicto fue acordado por ambos protagonistas y no por terceros, la gente en general siempre tiene situaciones de ego y psicológicas y otros factores, más allá de que a veces, bueno, son meras cuestiones económicas, pero si la cuestión económica inclusive es atendible, alguien que tenga voluntad de cumplir algo va a ofrecer que el otro de alguna manera va a terminar aceptando, si es que es el caso, salvo que a veces, bueno, intervienen terceros que se ven beneficiados por el conflicto y no contribuyen a que ambas partes se avengan, pero si ese conflicto no se resolvió en esa etapa, es altamente probable que en una etapa posterior no muy lejana se resuelva. ¿Por qué? Porque ya se venció una barrera de todo eso del ego que se tenían que decir. Y una vez que eso ya se diluyó, las personas en general se abocan a la solución. Entonces, es muy importante que empecemos a visibilizar esto porque cada vez más, de hecho, yo no recuerdo ahora exacto un programa, no sé si fue en TN o en un canal Crónica o algún canal así, en un noticiero, donde justamente se hablaba desde los centros de la paz y cómo la mediación hoy es la herramienta que ante una justicia cerrada y ante una sociedad que está pasando
un tránsito muy particular. Bueno, es una herramienta de solución fundamental, así que vuelvo a hacer el llamamiento para que empiecen a internalizar la temática, porque esto es una incumbencia que no necesitamos que la establezca la ley, sino que la puede establecer la costumbre. Si la gente se empieza a acostumbrar a que logra una eficacia en la resolución de conflictos, concurriendo al escribano y generando un acuerdo notarial, bueno, no va a hacer falta que la ley lo diga, porque va a ser práctico, va a ser barato, va a ser conveniente y la gente lo va a hacer. Así que estas son situaciones que tenemos que analizar cuando muchas veces en marketing hablábamos del FODA. Porque bueno, esto es una fortaleza en un marco de oportunidad, porque hay una oportunidad de la realidad que está visibilizando una labor que nosotros podemos desempeñar y que por lo tanto nos puede dejar bien parados. Así que, a ver, acá sigo leyendo. Silvina Daniela Casano, la nueva modifica el código y desde su entrada en vigor en adelante los nuevos contratos solo van a poder celebrarse bajo el Código Civil reformado, perdiendo vigencia el texto anterior de los artículos que se modifican. Y sí, claramente. En cuanto al desalojo por falta de pago, pasado el DNU, ¿qué herramientas se maneja? Y pasado el DNU, las herramientas que establezca la ley, o sea, lo normal. Si entra en vigencia la ley nueva, va a estarse a todo lo previsto respecto de desalojos y plazos y situaciones con la ley nueva. Pensemos que el DNU tiene una aplicación, entre comillas, acotada, digamos, se está hablando de septiembre, no sé qué pasará, si se prorrogará, pero siempre entendamos que es un marco de excepción, no es una nueva norma, es un marco de excepción. Justamente también Nicolás lo planteaba, que aún en contra de la propia ley está actuando como una norma especial. Bueno, si alguien quiere cuestionarlo por inconstitucional o lo que sea, tendrá que recurrir a tribunales, no hay otra ahí. Pero bueno, en esencia el DNU está marcando exactamente eso. A ver acá, bueno, saludas a Águeda Maldonado, un cariño grande. Bueno, Claudia, Noemí González también dice, en consulta en cuanto a los contratos de habitaciones con destino habitacional, se puede realizar por 2 o 3 años. Contrato de habitaciones. Claro, de la gente que alquila habitaciones en una casa. Sí, no hablamos de los contratos temporarios tampoco. En realidad, el tema de las habitaciones, ahí sí, yo la verdad que eso no lo sé. Eso nos quedamos pendientes con esta pregunta. Ahí no se las puedo resolver yo. Tendríamos que repasar. Bueno, aquí tengo más. Bueno, muchos saludos para Nicolás. Se pueden decir de la ley con relación a la práctica de la intervención en el contrato del corredor inmobiliario. Dice Marisa Elizabeth Jahovsky. Si pueden decir sobre la ley con relación a práctica de la intervención en el contrato del corredor inmobiliario. No sé si, bueno, en realidad el corredor inmobiliario interviene como en cualquier contrato de intermediación que lleva a cabo con inmuebles, ya sea con la comisión que percibe para un boleto de compraventa como para la comisión que percibe en el contrato de alquiler. No sé si hay algo previsto en particular, si también lleva adelante la administración del contrato, es decir, si percibe las cuotas, liquida las cuotas al propietario. Todo eso realmente podríamos preguntárselo a la próxima a la gente de la Cámara Inmobiliaria. Sobre el particular, ahí ya eso tendríamos que averiguarlo. Bueno, es un tema para armar en producción en la próxima pasada de aplicación. Nosotros tratamos justamente de ver con la gente de la Asociación de Inquilinos, donde bueno, se planteaba cuál era la visión de ellos respecto de la ley. Veremos, como decíamos, esto va a ser un tema, lógicamente surgió como un tema político y es algo que vamos a ver qué ritmo le va marcando el mercado, porque es cierto que muchos propietarios hoy dicen que van a sacar las propiedades de alquiler, que esta garantía es insuficiente o no, que después si tienen que volver el depósito actualizado, que es una locura. Bueno, pero a la vez no sé cuántas personas tienen una espalda financiera para tener un inmueble desocupado y seguir pagando ABL, expensa, luz, gas, ¿no? Y los servicios.
que a veces inclusive con un departamento cerrado también generan costos. Así que, bueno, son situaciones que el mercado irá diciendo, pero es importante. Vamos a hablar un poco con la gente de la Cámara Inmobiliaria, del Colegio de Corredores, para hablar sobre valores de tasación por zona y lo mismo de valores de alquileres por zona. Porque es importante empezar también a manejar esa información sensible, que en definitiva es lo que contribuye muchas veces al cierre o no de las transacciones. Así que bueno, esta es un poco la mirada que hoy intentamos darle al programa, porque creemos que es importante conocer la ley en lo técnico, pero también cómo va palpitando el mercado todo esto, y que tengamos también un sentido crítico y que vayamos aportando también una visión para integrarla también en el rol asesor. Así que nada más por hoy. El miércoles tendremos muchos más temas, algunos ya se los voy a adelantar, después vamos a mandar un flyer para que se queden con la intriga, a ver qué es lo que vamos a tener el miércoles. Pero bueno, agradecerles enormemente la paciencia, las preguntas, las inquietudes, el interés, porque bueno, todo eso es lo que nos nutre todos los días para ir generando contenidos y sobre todo temas que nos interpelen a ejercer de una manera más práctica y más dinámica. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el miércoles, Dios mediante, a las 4 de la tarde en esto que es Actualidad Notarial de Cuarentena. Chau, chau.